Hola, buenas a todos. Os vamos a presentar la sesión sobre el manejo de cefaleas realizada por los residentes de Medicina Familiar y Comunitaria de la Unidad de Gestión de Sanlúcar la Mayor. Entre nosotros estamos Alejandra Rojas, Miriam Román, Adolfa Páez, Bárbara Moreno, María Meseguer y Ana Baurre. Este es el índice que seguiremos en nuestra presentación. En primer lugar, hablaremos sobre la anamnesis y exploración, los síntomas y signos de alarmas, las pruebas complementarias, la derivación desde atención primaria y cómo podemos realizar este protocolo, la migraña y su tratamiento, la cefalea tensional y, por último, las cefaleas trigeminautonómicas. En primer lugar, os voy a hablar sobre la anamnesis, que es un punto clave para el diagnóstico de los pacientes que consultan. Primero os voy a hablar de la anamnesis, que sabemos que es un punto clave en el diagnóstico de los pacientes que consultan por cefalea y que desde el momento que el paciente entra en la consulta podemos empezar a recabar información y mediante un orden lógico y detallado tenemos que diferenciar principalmente las cefaleas primarias de las cefaleas secundarias, que puedan ser graves, causadas por hemorragia subaracnoidea, ictus, lesiones intracraneales ocupantes del espacio, etcétera, de las que no son tan graves, como la sinusitis, dolores en puntos gatillos miofaciales, defectos de refracción u otros. Normalmente el paciente en 2 minutos nos da información suficiente y luego haremos una entrevista clínica estructurada, centrada en las características del dolor, en la historia familiar, y mediante todos los datos que recopilemos tendremos información suficiente para diagnosticar cada tipo y subtipo de cefalea primaria. Este es el esquema y las preguntas básicas que podemos realizar a un paciente que consulta por cefalea. En primer lugar, la edad, ya que una cefalea de inicio posterior a los 50 años es rara y normalmente debe sospecharse una arteritis de las células gigantes que se acompaña de síntomas constitucionales como dolor, fatiga, pérdida de peso, así como trastornos visuales y claudicación mandibular. Tenemos que preguntarle cuál es el síntoma principal que le motiva a venir a consulta o que le ha motivado a venir a la consulta de urgencias, y el resto de preguntas que vamos a analizar un poco más detalladamente. Este es un cuadro diferencial que puede servirnos de ayuda en nuestra consulta y en el que vamos a analizar la localización del dolor, la frecuencia y la duración, la cualidad y la intensidad, los síntomas acompañantes y los posibles desencadenantes. Como sabemos, la migraña es unilateral, pero puede ser alternante, puede ser episódica o crónica y puede durar hasta más de 4 horas sin tratamiento. El dolor es característicamente pulsátil y puede ser desde moderado hasta grave. Sabemos que puede acompañarse de aura o no tener aura. Esto significa que puede tener síntomas como náusea y vómito, o sonofobia y fotofobia, o no. Normalmente empeora o se desencadena con el estrés, la falta de descanso, la menstruación, y empeora con el movimiento. En cuanto a la cefalea tensional, que es el tipo más frecuente, el dolor es bilateral, puede ser episódica, que dure desde 30 minutos hasta 15 días al mes, y crónica, que dure más de 15 días al mes. El dolor es característicamente opresivo en casco y los pacientes lo escriben así en consulta. Puede acompañarse de náuseas, no vómitos, y sonofobia, fotofobia, pero no ambos síntomas juntos. Esta no aumenta el dolor con los movimientos. En cuanto a las trigeminautonómicas, la que más usualmente nos encontramos es la cefalea en racimo, y estas son unilaterales, normalmente periorbitarias, en uno de las ramas temporales. Y lo más característico de la cefalea en racimo es que suelen ser varias crisis al día, normalmente nocturnas, y duran entre 15 y 180 minutos. El dolor es punzante, muy severo y agudo, y se acompaña normalmente de síntomas autonómicos y silaterales como irritación conjuntival, lagrimeo, y estos pacientes normalmente están inquietos y necesitan moverse. Y luego otras trigeminautonómicas como la hemicrania paroxística, hemicrania
continua suelen durar segundos, menos de 2 minutos. En esta tabla vemos algunos de los síntomas de alarma ante los que debemos estar pendientes y sospechar una posible patología secundaria, como puede ser una cefalea de inicio súbito repentino, que nos puede alertar de una hemorragia subaracnoidea, una cefalea con aura típica que dure más de 1 hora o que incluye una debilidad motora, un aura sin dolor de cabeza y en ausencia de antecedentes de migraña con aura, que puede alertarnos de un ictus o de un accidente isquémico transitorio. Una cefalea en los 3 meses posteriores de un TC, que puede alertarnos también de un hematoma subdural. O, por ejemplo, la cefalea agravada por la tos, por la maniobra de Valsalva o con el decúbito, que nos alertan de una hipertensión intracraneal. Mientras que la cefalea que mejora con el decúbito pues, puede estar causada por una hipotensión intracraneal. Cefalea que se asocia a cambio de memoria, de personalidad, pérdida de peso, deterioro del estado general. Esto ya sabemos que son síntomas de alarma y que pueden alertarnos de lesiones intracraneales ocupantes del espacio. En cuanto a la evaluación clínica, podemos evaluar las arterias temporales que llevan la vascularización superficial de la cara y del cuero cabelludo, y sabemos que la arteria temporal superficial es una rama terminal de la carótida externa y que esta a su vez pues, da diferentes ramas, que aquí tenemos en función de la arteria afectada la manifestación clínica que podemos encontrarnos. Normalmente en la arteritis de la célula gigante pues, los síntomas dependen de dicha arteria que esté afectada. La localización la realizamos palpando con el pulpejo de los dedos la región temporal hasta que percibimos una sobrelevación, que a veces puede estar visible a través de la piel y que puede tener el pulso coincidente con el pulso cardíaco. Tenemos que evaluar su asimetría. En los pacientes con cefalea es frecuente la alodinia, es decir, un dolor local frente a estímulos que normalmente no son dolorosos. Y por ello, pues lo que debemos evaluar ante un paciente que tenga dolor al palpar la arteria temporal. La ecografía de las arterias temporales es una técnica inocua, sensible y que puede mostrar signos indirectos de inflamación, como el signo del halo, que puede sernos de ayuda para llegar al diagnóstico. Si un paciente presenta dolor al palpar los senos paranasales, podemos sospechar que se trata de una sinusitis, pero bueno, no es una técnica totalmente sensible ni específica, ya que este territorio también coincide con zonas de nervios pericraneales. Aún así, si el paciente presenta síntomas concomitantes como fiebre, rinorrea purulenta, cefalea, que se agrave al inclinar la cabeza hacia adelante, empeoramiento del estado general u otro, pues nos pueden inclinar nuestra postura a que sea una sinusitis. Igualmente, una patología muy frecuente y que tenemos que tener en cuenta hoy en día es la patología de la articulación temporomandibular y que puede desencadenar cefalea. Para su exploración, pues veremos si hay deformaciones o asimetría de los maxilares o de la mandíbula. Nos colocaremos detrás del paciente con nuestros dedos en esta zona de la oreja, en la articulación. Le pediremos que abra la mandíbula y si la apertura entre los bordes de los incisivos es menor de 4,5 o 4 centímetros, esta sería patológica. Igualmente evaluaremos si hay chasquidos, crepitación o dolor a nivel de dicha articulación, para ver si la cefalea está desencadenada por un dolor de columna cervical o una contractura muscular. Pues exploraremos la movilidad de la columna y realizaremos el test de flexión-rotación, tal como podemos ver en la foto. Hay veces que los pacientes refieren dolor periorbitario y puede hacernos pensar que tenga una cefalea trigémina autonómica, pero para ello también debemos hacer una exploración troclear poniendo el dedo aquí, presionando, y cuando hay un dolor, una hiperalgesia o una alodinia en dicha zona, normalmente es por el movimiento ocular nocturno, especialmente en la fase REM y sobre todo en pacientes que están expuestos a pantallas, a uso de pantalla. Una de las partes más importantes en nuestra consulta es la exploración neurológica, que normalmente siempre le realizamos a un paciente que consulta por cefalea. Aquí tenemos una tabla modo resumen
para que tengamos en cuenta todos los aspectos que debemos evaluar. Y bueno, sobre todo pues evaluaremos los pares craneales, sistema motor, el sistema sensitivo, la coordinación, la marcha. Ocultaremos si hay soplo o no, o si hay signos de irritación meningia. La exploración de fondo de ojo es algo más complicado de realizar en nuestras consultas de atención primaria, pero sí podría realizar en un centro de urgencia hospitalaria y veríamos si hay borramiento del borde de la papila, sobreelevación, coloración pálida, que nos indiquen un aumento de la presión intracraneal, si hay exudados o hemorragia. Otra de las exploraciones que podemos llevar a cabo es la palpación de los nervios pericraneales, el supraorbitario, infraorbitario y occipital. Y estos pueden ser una posible diana terapéutica para realizar bloqueos anestésicos. Como hemos dicho antes, la cefalea puede estar desencadenada por una contractura muscular que provoque dolor en ciertos puntos gatillos. Entonces, aquí tenemos una tabla resumen de los diferentes músculos, la localización del dolor referido y la exploración que podemos llevar a cabo para detectar dicho dolor. Hola, mi nombre es Adolfo Páez y continuando con lo que ha dicho mi compañera anterior, les voy a hablar un poco sobre los signos y síntomas de alarma en los cuales, pues como su propio nombre lo dice, nos llama la atención y queríamos tener especial atención para el momento de tratar la cefalea. Según la Asociación Americana de la Cefalea, ha creado un acrónimo mnemotécnico que es el SNUP-10, en el cual recopila todos los síntomas y cosas que nos deben plantear, pues hacer algo más, ¿vale? Por ejemplo, la S, por síntomas sistémicos como fiebre, pérdida de peso, enfermedades sistémicas de fondo, inmunosupresión, la N, neoplasias previas, la N, déficits neurológicos, la O de inicio, onset, repentino y que sea severo, como una cefalea en trueno, el onset de la edad de inicio, que más allá de los 50 años, siempre obliga a descartar una arteritis de las células gigantes o neoplasias, y el P10 son las 10P, que son cambios de patrón o aparición reciente de una nueva cefalea, cefalea progresiva, precipitación por maniobra de Valsalva, empeoramiento de cambios posturales, puerperio, postraumatismo, papiledema, painful eye con características autonómicas, patologías del sistema inmunitario como el VIH, painkillers o el uso excesivo de analgésicos. Aproximadamente uno de cada tres pacientes de los que sufren cefalea con signos de alarma finalmente sufre una lesión o una enfermedad cerebral potencialmente grave y responsable de la cefalea. Es de allí la importancia de saber caracterizarlos, saber identificarlos para poder mejor utilizar una terapéutica, ¿vale? Hablando un poco de las comorbilidades que nos puede llamar la atención y que son signos o síntomas de alarma, son por ejemplo las personas con neoplasia, ya que puede haber posibilidad de metástasis cerebrales, estados de inmunosupresión como el virus del VIH, un tratamiento inmunosupresor, quimioterapia, entre otros, tratamientos anticoagulantes como las heparinas, la cetocumarol, la warfarina, los anticoagulantes directos, que pues aumentan la posibilidad de hemorragia. Las conectivopatías como el lupus por la posibilidad que tienen relación con vasculitis, la poliquistosis renal, los traumatismos craneales los días o semanas previos, los factores de riesgo de trombosis venosa cerebral, post-cirugía, inmovilizados, embarazo, cáncer, sepsis y portadores de trombofilias. En cuanto a la temporalidad, en las personas mayores de 50 años, aquella cefalea que inicia de forma aguda en trueno, inicio reciente y progresivo, que persista más de un mes, que exista previamente y cambie de forma clara el patrón sin causa que lo justifique, que aparezca exclusivamente en invierno y en el mismo lugar, por ejemplo, en la casa de la oficina que nos puede dar, que puede ser una intoxicación por monóxido de carbono, que aparezca solo por la noche o que se agrave con el sueño o que se desencadene exclusivamente por la tos, el ejercicio o la actividad sexual. En cuanto a la atipicidad, los síntomas, un ejemplo es que sean de localización siempre unilateral, excepto en las cefaleas primarias unilaterales ya conocidas, como la cefalea de racimos, características atípicas como la aura migrañosa típica, una cefalea refractaria que empeora con las maniobras de Valsalva, la que tenga otras manifestaciones acompañantes como trastorno de la conducta, crisis epiléptica, alteraciones visuales, náuseas, vómitos, pérdida de peso, claudicación mandibular. Pues estos son todos signos y síntomas que pues nos llaman la atención.
En cuanto a signos, pues también están clasificados como red flags y orange flags. Os dejo aquí dos tablas en el cual una de ellas pues especifica un poco cuáles son aquellas banderas rojas o aquellas banderas naranjas que también nos llama la atención pues para hacer una buena anamnesis. Hablando un poco de la cefalea en trueno, es aquella cefalea de un inicio explosivo con una máxima intensidad en menos de un minuto y que dura aproximadamente 5 minutos o más. Por ser las etiologías de la cefalea en trueno, pues tenemos las etiologías vasculares y las no vasculares. Las vasculares hay que subrayar pues la hemorragia subaracnoidea, los síndromes de vasoconstricción cerebral, un ictus agudo ya sea isquémico o hemorrágico, TVC, disección arterial, crisis hipertensiva, apoplejía hipofisiaria, hematoma subdural, pues todo lo que tenga que ver con causa vascular. En cuanto a las no vasculares, pues puede ser tumores, infecciones, una sinusitis fenoidal complicada, feocomocitoma, hidrocefalia, cefalea no primaria, pues todo esto son etiologías que también podemos tener en cuenta. En el caso de las pruebas complementarias, el objetivo sería, una vez que tenemos nuestra sospecha diagnóstica, o bien confirmarla, descartarla, o incluso a veces estas pruebas complementarias nos ayudan a cambiar de actitud. ¿Cuándo estaría indicado la prueba complementaria? Bien, pues viene nuestro paciente con cefalea, le hacemos la anamnesis y la exploración neurológica y entonces si vemos que es una cefalea normal, pues no estaría indicada la prueba complementaria. Ahora vemos que si presentan los signos de alarma y no lo tiene, sería como una normal y entonces no estaría indicada. Ahora, ojo, si presenta signos de alarma, entonces estaría indicada las pruebas complementarias, como ya deducimos, ¿no? Entonces, ¿cuándo podríamos dudar, no? Bueno, si tiene unas características atípicas, unos signos atípicos que no nos quedan claros, si es de alarma, por ejemplo, esas cefaleas que son por exclusión, o que no cumplen los criterios diagnósticos de una cefalea normal, pero tampoco de reflux, o una trigémina autonómica, estaría indicada una prueba complementaria. ¿En qué otro caso podríamos mandarle una prueba complementaria? Estaría indicada. Bueno, pues si viene un paciente con el cual no nos podemos comunicar, porque haya falta de comunicación en ese sentido de que sea un paciente extranjero, que no nos entienda, o por ejemplo el paciente que desconfía un poco de nosotros y que tiene un poco de miedo hacia que pueda ser algo patológico y mortal. Aunque parezca mentira, esto estaría indicado según la guía clínica de hacerle una prueba complementaria. Entonces, las principales pruebas complementarias, ¿cuáles serían? Pues en primer lugar estaría la neuroimagen. ¿Cuándo estaría indicada este tipo de prueba complementaria? Pues en presencia de criterios de alarma, o si es una cefalea típica, o tiene síntomas o signos neurológicos focales, o que tiene factores de riesgo adicional el paciente, y para intentar descartar que sea algo patológico que se te haya escapado, pues también se lo manda. También habría que saber cuándo no mandarle a un paciente este tipo de pruebas. Por ejemplo, en el caso de migraña o una cefalea crónica, pues no, si no tiene criterio de alarma, no estaría indicado mandarle una prueba de neuroimagen. En cuanto a las pruebas de neuroimagen, nos encontramos 4 tipos, 4 pruebas que podemos mandar. Cuando mandamos una y otra, las radiografías simples y las angiografías son las que menos se mandan. La radiografía simple estaría indicada en casos de
mastoiditis, sinusitis, malformaciones óseas o sospecha de enfermedades óseas. Y solo estaría indicada en estas ocasiones, ¿vale? En estas sospechas. La angiografía, como es una prueba mucho más invasiva, entonces solo sería si tenemos alta sospecha de cualquier patología vascular, ¿no? Como la vasculitis, la aneurisma, las malformaciones vasculares o las disecciones de aorta. Normalmente esto suele ser, obviamente, en hospitales, ¿vale? Así que nosotros, por nuestra parte, este tipo de pruebas la descartaríamos. Bien, las dos últimas que nos quedan son las principales. Nos encontramos por un lado el TAC y por otro lado la resonancia. Ambas son buenas, pero ¿cuándo vamos a pedir una y otra? Obviamente el TAC. El TAC es la que más se pide, sobre todo en la cefalea aguda. ¿Por qué? Porque es más accesible, es mucho más rápida y mucho más disponible, tanto para el sistema, para urgencias como para nosotros en atención primaria. ¿Cuándo vamos a mandar resonancia magnética? Bueno, pues si no es aguda, ¿vale? Si la cefalea no es aguda, tenemos tiempo, pues podemos dejarla para más tiempo y descartar que fuera una cefalea secundaria. Por ejemplo, una neuroinfección o, por ejemplo, una sospecha de alteración meningea, o si pensamos que tienen una patología de fosa posterior. Es algo que no es urgente, que nos gustaría saber, que nos gustaría diagnosticar, pero que no es urgente, ¿vale? Son cefaleas secundarias y aquí nos encontramos todos los tipos que nos encontraríamos, ¿vale? Bueno, sobre todo recalcar, ¿no? La prueba del TAC. Obviamente, si sospechamos que hay una hemorragia subaracnoidea, vamos a pedir un TAC porque es algo urgente. Entonces quiero que nos quedemos con eso. Lo urgente, el TAC. La siguiente prueba complementaria que nos encontramos sería la prueba del laboratorio. ¿Cuándo mandaríamos las pruebas del laboratorio? Pues obviamente cuando estemos ante una cefalea secundaria con síntomas concomitantes, ¿vale? En esta diapositiva pues nos encontramos varios ejemplos de tipo de cefalea y sus principales determinaciones que solicitaríamos por esa sospecha diagnóstica, ¿no? Por ejemplo, nos viene una señora de más de 50 años con un dolor más bien de tipo unilateral y más bien en la temporal, pues entonces nosotros pensamos que pudiera ser una arteritis temporal y solicitaríamos una USG y la PCR. La siguiente prueba complementaria sería la del líquido cefalorraquídeo y al ser una prueba muy invasiva, solo estaría indicado en casos de sospecha de cefalea secundaria muchísimo más grave. Esta prueba, al ser como es tan específica y sobre todo por ser de una sospecha de cefalea secundaria, sería más bien para el neurólogo, ¿no? La prueba de la punción lumbar, al ser una prueba invasiva, tiene tanto indicaciones como contraindicaciones. ¿Cuándo estaría contraindicado? Pues si sospechamos, por ejemplo, que tiene una masa craneal. ¿Qué haríamos si tuviera una masa craneal? Pues un TAC. Le hacemos un TAC y descartamos que tenga una masa craneal. Otra sospecha con la cual no podríamos realizarlo sería que tuviera una plaquetopenia o bien que vemos que tiene un tratamiento anticoagulante. Entonces no estaría indicado hacerle la prueba. En caso de que haya una infección en la zona de punción, pues obviamente tendríamos que evitarlo para evitar la transmisión de la infección. ¿Cuándo estaría indicado esta prueba? Pues si sospechamos que tiene una meningitis o una encefalitis, pero siempre sabiendo que no vamos a esperar el resultado de la prueba para tratarlo. En caso de metástasis también estaría indicado. Si pensamos que hay una hemorragia subaracnoidea, obviamente
tras el TAC habría que hacerlo. También una hipertensión intracraneal o una hipotensión de líquido cefalorraquídeo. Como médicos de atención primaria, nos podemos encontrar situaciones en las que tenemos que derivar a urgencia. Este tipo de cefaleas que tenemos que derivar a urgencia serían, por ejemplo, las que se presentan de manera aguda y que sospechemos que fuera una hemorragia subaranoidea. Otra de ellas sería en el caso de una cefalea que ha sido reciente, pero cuando hacemos la exploración neurológica nos encontramos con una irritación meningia, un papeledema, pensando en papeledema, o una alteración del nivel de conciencia. Es decir, signos neurológicos que son importantes. En caso de cefaleas que ya estén tratadas y que el tratamiento no le haga efecto, que sea una cefalea intensa y sepamos que es refractaria y sospechemos que sea alguna secundaria, entonces pasaría a urgencia. Entonces, siempre que sea una sospecha de cefalea secundaria grave, pues podríamos derivar a urgencia. No significa que nosotros una embarazada, por ser embarazada, le derivemos directamente a urgencia, sino que nosotros pensemos que sea una cefalea secundaria grave que lo necesite. Por ejemplo, una arteritis de la temporal, que ya veamos que tiene una afectación muy grave que pudiera causarle una ceguera o cualquier cosa. Por ejemplo, una malformación arteriovenosa cerebral que le ha causado una cefalea, pero con signos de alarma. Entonces, pues, todos estos tipos de cefalea secundaria con signos graves, obviamente, nosotros sabemos que deberíamos de derivar a urgencia. El otro escenario que nos encontraríamos sería cuando vamos a derivar al neurólogo, ¿no? Entonces, nosotros lo sabemos, es algo lógico, no tampoco es nada ilógico, pero aún así lo indico según la guía de práctica clínica. Y sería en el caso de una cefalea secundaria que no tiene criterio de gravedad para derivar a urgencia, pues bueno, pues lo derivamos al neurólogo. Si hay una cefalea y nos cuesta diagnosticarla porque no cumple los criterios clínicos de una cefalea primaria, pues obviamente le vamos a derivar al neurólogo, pero es que son cosas que ya sabemos, ¿no? Si nos viene una cefalea trigémina autonómica o que se ha pasado con el uso excesivo de medicamentos, pues al neurólogo. Si es una migraña crónica que estamos usando tratamientos resistentes o migrañas con auras que son atípicas y muy prolongadas, pues obviamente derivamos al neurólogo para que le dé otro tipo de tratamiento, que a lo mejor esté en ensayo clínico o cualquier otra cosa que nosotros no podamos. Pero esto es algo lógico, ¿vale? Tranquilos, no nos agobiamos, que no hace falta estudiarlo. Bueno, pues el otro escenario es que nosotros estemos en urgencia trabajando y que queramos ingresarlo en urgencia. ¿Cuándo lo vamos a ingresar? Pues obviamente si vemos una cefalea secundaria que tiene criterios de alarma, criterios de red flag, como nos han comentado antes, pues que se queda en urgencia. Y si es refractario al tratamiento, obviamente pensando que algo secundario tiene que haber que no permita que haya mejoría clínica, pues se queda en urgencia. ¿Cuándo vamos a ingresar en planta? Pues cuando podemos ir un poquito más tranquilos, ¿no? Por ejemplo, que haya fracasado el tratamiento ambulatorio y ya repercuta en la vida del paciente, o bien cuando son estudios complementarios que no están disponibles en urgencia, por ejemplo, la resonancia, pues a lo mejor no está, ¿no? Entonces lo ingresamos en planta, ya es algo como mucho más no agudo, ¿no? Entonces, pues se deja en planta y ya se hará la prueba complementaria. Se han hecho unos criterios de ingreso según el tipo de cefalea. Entonces, si por ejemplo nos encontramos ante una cefalea primaria, ingresaríamos si está en un estado de mal migrañoso, obviamente, si el paciente está
que no puede con el dolor y que a pesar del tratamiento persiste la cefalea que le repercute en la vida, como hemos dicho, se tiene que ingresar. Eso sería una cefalea primaria. Si pensamos que tiene una migraña con aura prolongada atípica o con una hemiplegia, obviamente se va a quedar ingresado en urgencia. Estas son cosas lógicas, pero que la guía lo que ha hecho es dividirlo si es una cefalea primaria, cuando se ingresaría, y si es una cefalea secundaria, cuando ingresaríamos. Por ejemplo, la cefalea secundaria, si vamos a realizar una prueba específica, pues se ingresaría. Si no tiene respuesta terapéutica, sería por algo, pensaríamos que es algo grave, pues obviamente se ingresaría, ¿no? Todo es lógico. Las cefaleas que tratemos en urgencia también podemos derivarlas al neurólogo. ¿Cuáles son las que derivaremos al neurólogo de manera preferente? Pues las trigéminas autonómicas, siempre que sean refractarias al tratamiento, se derivarían de manera preferente. Si sospechamos que es una cefalea secundaria pero que no tiene criterios de alarma para ingresar, pues entonces también la derivaremos al neurólogo de manera preferente. ¿Cuándo lo derivaríamos de manera normal, por el proceso normal? Pues si nos fijamos primarias, ¿vale? Las primarias que nos han costado diagnosticar, o las primarias que han cambiado sus características, o las primarias que no responden al tratamiento, o el primer episodio de migraña con aura. Esto es importante porque yo no lo sabía hasta que no vi la guía. Según la guía, pues el primer episodio de migraña con aura que nos encontramos en urgencia, pues habría que derivar al neurólogo. En resumen, ¿cuándo vamos a derivar nosotros desde atención primaria una cefalea? Pues cuando tengamos nuestras dudas diagnósticas o sospechemos una cefalea secundaria. Y lo haremos de manera urgente en el mismo día, de manera preferente en menos de 15 días y por la vía normal en menos de un mes. ¿Cuál es la cefalea que nos quedaríamos en atención primaria? Pues aquella cefalea primaria que su tratamiento sintomático no está siendo efectivo, pero que tenemos una amplia cartera, un amplio abanico de otros fármacos que están dentro de la misma categoría que podemos usar. También aquella cefalea primaria que han aumentado su crisis, pero que no tienen criterio de alarma. Pues si no tiene criterio de alarma, simplemente usamos el tratamiento preventivo para prevenir esa frecuencia de crisis, por ejemplo, el propanolol. O cefaleas secundarias, pero que son de procesos tratables, como una hipertensión que podemos tratar, o que tenga un glaucoma o una rhinosinusitis, o bien que es una disfunción de la articulación temporomandibular, o una lesión dental, o un SAOS, o bien un fármaco que pueda causar esta cefalea. Vale, vamos a hablar un poco sobre la migraña. La migraña como concepto es un trastorno crónico caracterizado por una predisposición a desarrollar episodios de cefalea con unas características definidas que ya veremos posteriormente, y una nueva definición agrega que además aquellos pacientes con cefalea de 15 o más días al mes durante 3 meses, ¿vale? Ya se podría considerar que tiene migraña. En cuanto a la clasificación de la Sociedad Americana de las Cefaleas, en su última edición, pues vemos que la clasificación es un poco complicada, pero a grandes rasgos, a nosotros como médicos de atención primaria, nos interesa descartar una migraña sin aura, una con aura, y pues aquellas complicaciones de la migraña con las cuales pues ya nos obligaría o derivarlo a urgencias o ya luego derivarlo al especialista. En cuanto a la migraña sin aura, entre los criterios tenemos A, B, C, D y E. El A es que tenga al menos 5 crisis que cumplen los criterios B y D. Y si cumple los criterios restantes, pero son menos de 5 crisis, debe codificarse como una probable migraña sin aura, ¿vale? En el criterio B tenemos que la duración de la crisis debe ser entre 4 y 72 horas. En el criterio C, la cefalea tiene al menos 2 de las siguientes características: que sea de localización unilateral, que sea de calidad pulsátil, una intensidad moderada grave, que se agrave con las actividades físicas habituales o impida la realización de las mismas, por ejemplo, caminar o subir escaleras. En cuanto al criterio D, al menos uno de los siguientes
síntomas durante la cefalea, que tengan náuseas o vómitos, fotofobia o fonofobia. Y el criterio E es que no se encuentren indicios en la historia clínica ni el examen físico de que los síntomas puedan atribuirse a otra causa o que sugieran más otro diagnóstico. En cuanto a la migraña con aura, también se subdividen en A, B, C y D. Tenemos el A, que al menos tenga dos crisis que cumplen los criterios B y C. El criterio B es que la aura comprenda síntomas visuales sensitivos y o del lenguaje que sean completamente reversibles. Y la C es que tenga al menos 3 de las siguientes 6 características, ¿vale? La primera sería que al menos un síntoma del aura se desarrolle gradualmente en 5 minutos y más, y o dos o más síntomas que ocurren luego de este. Criterio 2. Dos o más síntomas del aura aparecen sucesivamente. Criterio 3. Cada síntoma individual del aura va a durar entre 5 a 60 minutos. El número 4, al menos un síntoma del aura es unilateral. El criterio 5 sería al menos un síntoma del aura visual o sensitiva es positivo. Y el 6 sería que el aura es acompañada o seguida antes de 60 minutos por cefalea. Y pues la D es que no hay ninguna otra explicación para otro diagnóstico y que se ha descartado un accidente isquémico transitorio. Como verán, son criterios que son bastante complicados, que son bastante estrictos y yo como médico de cabecera pues los recomiendo tenerlos siempre a mano en la consulta para saber si está cumpliendo o no criterios al momento de la derivación, ¿vale? En cuanto a otros tipos de migraña con aura, pues tenemos la aura típica sin cefalea, la migraña hemipléjica familiar o esporádica en la que existe una hemiparesia en el aura que puede durar hasta 72 horas, y que la migraña con aura del troncoencéfalo, ¿vale? Así que es bastante importante descartar también otro tipo de migraña, ya que luego estos tendrían que ser seguidas y manejadas por el especialista. Ahora vamos a pasar a hablaros del tratamiento de la migraña. Para empezar, es importante que reflexionemos sobre la migraña. La migraña, como sabéis, es una enfermedad crónica, es una enfermedad que el paciente va a tener desde que se diagnostica hasta sus últimos días y es importante que él lo sepa. Esto facilitará la comunicación médico-paciente y facilitará también el determinar metas comunes, mejorando así la adherencia al tratamiento de nuestros pacientes. Em, Ojo, porque ya se está hablando de la cronicidad, el riesgo de cronicidad de la migraña, por lo que tenemos que recomendar a nuestros pacientes que eviten mórficos, incluido el tramadol, o combinaciones de analgésicos con barbitúricos. Se habla que hay un riesgo potencial de cronicidad cuando utilizamos el uso de cualquier tipo de antiinflamatorio, incluido también analgésico como el paracetamol, al menos 14 días al mes y de triptanes ergóticos o combinados a 9 al mes. Por tanto, nuestros objetivos en el tratamiento de estos pacientes serán mucho, el uso de mucho menos cantidad de las que acabo de mencionar de este tipo de medicamentos. En las siguientes diapositivas vamos a empezar a hablar del tratamiento de la migraña, tanto en la crisis aguda como los tratamientos profilácticos preventivos, pero es verdad que no podemos adentrarnos en esas diapositivas sin mencionar o dar una pincelada sobre la importancia que tiene pues, los estilos de vida de nuestro paciente, ya en todas las enfermedades, pero más si cabe en la migraña, ¿de acuerdo? Como todos sabemos, pues tenemos que intentar recomendar a nuestros pacientes dar la importancia necesaria al descanso nocturno, a llevar una dieta equilibrada, hacer un ejercicio de forma regular, que disminuya el consumo de cafeína y una serie de cosas que quedan reflejadas en la tabla que podéis ver en esta diapositiva. Mencionar la importancia también de hacerle partícipe de la enfermedad y que sepa hacer un adecuado registro, un calendario de cefaleas en su casa, para que el paciente en la próxima consulta de control nos traiga ese registro y podamos saber pues, cómo está descontrolada la enfermedad y por tanto si tenemos que hacer o no reajuste de tratamiento.
Todo esto es importante tenerlo en cuenta, más si cabe que la medicación de la que ahora vamos a hablar. Entonces ya nos adentramos en el tratamiento de las crisis propias el objetivo principal del tratamiento agudo, por supuesto, es abordar dicho episodio, dicha crisis. Aquí vamos a hablar de dos tipos de tratamiento, el no específico y el específico. El no específico es ideal pues, para crisis leves moderadas, hablamos de analgésicos, de antiinflamatorios o de fármacos coadyuvantes tipo metoclopramida, pues para los síntomas de náuseas, vómitos que pueden tener nuestros pacientes asociados y ya pues el tratamiento específico hablaremos de fármacos como triptanes o ergóticos que son los usados para las crisis de migraña moderada grave. Dependiendo de la intensidad de la crisis, utilizaremos directamente los triptanes o con el paso previo del AINE, del antiinflamatorio. Importante deciros bueno, que el triptán es un fármaco bastante seguro, es un fármaco que está dando grandes resultados en la migraña y que bueno, pues se utiliza cuando la crisis directamente es moderada grave o es leve moderada pero no ha respondido al antiinflamatorio. Puede repetirse una segunda dosis del triptán a las 2 horas si no se ha resuelto el episodio. No se recomienda su asociación, ¿de acuerdo? Cuanto más precozmente usemos este tipo de fármaco, más eficaz va a ser el tratamiento y, como os decía, bastante seguro. No se puede utilizar o está contraindicado en enfermedad coronaria y cerebrovascular, en embarazo y lactancia y en aura atípica. Pero bueno, los efectos cardiovasculares son poco frecuentes y como os digo, es un fármaco que está dando grandes resultados. En la diapositiva dejamos los principales triptanes con su formulación y sus indicaciones principales para que las tengáis recogidas y podáis hacer un repaso importante. Vamos a los fármacos preventivos, al tratamiento profiláctico de la migraña y el objetivo pues, de esta parte, por supuesto, es disminuir la frecuencia y la intensidad de las crisis, disminuyendo ese riesgo de cronicidad de la que hablábamos al principio del apartado, al disminuir la necesidad del uso de esos fármacos antiinflamatorios, paracetamol o triptanes, ¿no? que pueden provocar pues, esa cronicidad de la migraña si se usan de forma excesiva. Se calcula que el 25% de los pacientes que presentan migraña necesitarían tratamiento profiláctico, pero solo lo tienen prescrito el 5%. Por tanto, tenemos mucho campo que mejorar. Habitualmente las indicaciones hay que individualizarlas, pero principalmente tiene dos indicaciones el tratamiento profiláctico. Pacientes con 3 o más crisis de migraña al mes o pacientes con un número menor, pero cuyas crisis son muy intensas, no responden al tratamiento y son muy prolongadas. ¿De acuerdo? Entre los fármacos preventivos para la migraña, hablamos que los betabloqueantes son los fármacos de primera elección para aquellos pacientes con migraña sin aura, mientras que los neuromoduladores serán los de primera elección para pacientes que tengan una migraña con aura. Sacar una nota de seguridad que nos ha llegado recientemente al centro de salud sobre el topiramato y su uso contraindicado tanto en embarazadas como en mujeres de edad fértil. Se ha visto que el topiramato o datos recientes sobre el topiramato sugieren un posible mayor riesgo de trastornos del neurodesarrollo en los bebés, incluido pues, el trastorno de espectro autista, discapacidad intelectual y trastornos tipo hiperactividad. Así que ahora mismo se está hablando mucho de esto y de revisar a aquellas pacientes menores de 50 años pues que tengan deseo de gestación o sean gestantes y estén con este tipo de tratamientos. Los fármacos a considerar en el tratamiento profiláctico de la migraña serían los antidepresivos, ideales pues, para pacientes que asocian ansiedad o depresión y que quedan recogidos también en esta tabla. Junto con la anterior tenéis indicaciones, contraindicaciones y efectos adversos de los principales fármacos profilácticos. Si los pacientes son refractarios a estos tratamientos, son de difícil control,
se suelen beneficiar pues la derivación a unidades de cefaleas, a neurología, que ya pues plantearían tratamientos más avanzados tipo bloqueos anestésicos, anticuerpos y otros que también quedan recogidos en la tabla, pero que se escapa del ámbito de atención primaria. Para acabar este apartado, especial mención a las embarazadas. En el tratamiento agudo de las crisis de migraña en las embarazadas, el fármaco más seguro, como sabéis, es el paracetamol. Los AINES pueden usarse de manera puntual en primer y en el segundo trimestre, nunca en el tercero. Y como el fármaco preventivo más utilizado en este grupo de pacientes es el propanolol. Hola, yo soy Miriam Román y me toca exponer la parte de cefalea tensional. Bueno, pues cuando vamos a consulta y entra una cefalea, un paciente con cefalea, lo más frecuente es que se deba a una cefalea tensional. Las cefaleas tensionales son el 30 al 70% de todas las consultas de cefalea que nos vienen. ¿Cómo es una cefalea tensional? Pues es un dolor opresivo bilateral y en forma de casco. En ocasiones puede ser afectar a la región occipital, la nuca. Es posible que nos dé náusea y fono o fotofobia, pero no ambas. En este caso, si son ambas, deberíamos sospechar la migraña. No aumenta con los movimientos y no se acompaña de vómitos. Sí de náuseas, pero no de vómito. Puede comenzar a cualquier hora del día y este se mantiene o puede aumentar. Puede clasificarse en episódica y crónica. Crónica es aquella que dura más de 15 días al mes y episódica aquella de 30 minutos a 15 días, ¿vale? En la episódica se subclasifica en infrecuente y frecuente. Infrecuente es aquel episodio en el cual la cefalea dura menos de un día, ¿vale? En total tiene que ser menos de 12 días al año. Y la frecuente, que la crisis de cefalea tensional se abarca entre 1 o 15 días. ¿Cómo se diagnostica la cefalea tensional? Pues no requiere pruebas clínicas, ¿vale? No requiere pruebas diagnósticas, es un diagnóstico clínico, solo con la sintomatología. Se requieren más de 10 episodios o, si fuese crónica, que el dolor le durase más de 3 meses seguidos. La exploración física que podemos ser, pues el paciente puede presentar una hipersensibilidad a los músculos pericraneales, ¿vale? Antes de diagnosticar una cefalea tensional, pues deberíamos descartar patologías secundarias siguiendo los signos de alarma o que sea otra cefalea primaria. Es importante saber que la cefalea tensional puede coexistir con migraña y en este caso el tratamiento le deberíamos orientar a aquella sintomatología que sea más prevalente, ¿vale? ¿Cómo diferenciamos la migraña de la cefalea? Pues muy fácil, ¿vale? La cefalea tensional dura de horas a semanas, como acabamos de ver. La migraña no, la migraña de 4 horas a 3 días, no puede durar más de 3 días. Si la cefalea dura más de 3 días, tenemos que sospechar que no es migraña. La cefalea tensional, pues la intensidad es leve o moderada, es de carácter opresivo, holocraneal toda la cabeza y no suele tener hipersensibilidad a estímulos sensoriales, ni síntomas digestivos ni neurológicos. En cambio, la migraña suele ser una intensidad más grave, más intensa y de carácter pulsátil y hemicraneal, ¿vale? Puede ir acompañada de fotos, sono y homofobia, tiene síntomas digestivos, puede llegar a vomitar y pueden presentar áureas, áureas. Síntomas neurológicos. ¿Cómo tratamos una cefalea tensional? Pues es importante empezar por un tratamiento no farmacológico, ¿vale? Que no abusen de los analgésicos, que sea con una posología y un orden adecuado, ¿vale? No se puede tomar todos los días fármacos ni tampoco una cantidad excesiva. La importancia de hacer un calendario de cefalea cuando te duele, qué te tomas, qué te alivia, qué agrava ese dolor, ¿vale? Eso es muy importante para poder evitar esos factores de riesgo o desencadenantes que nos agravan estas crisis, ¿vale? Y aparte, obviamente, diferenciar de que no sea una cefalea tensional, si sea una cefalea primaria o otra cefalea, ¿vale? Otras cosas que podemos hacer con una cefalea tensional, aparte de todo lo que he comentado, pues
se ha demostrado que el ejercicio anaeróbico, entrenar la musculatura cráneo-cervical y la del hombro, puede ayudar a disminuir esta intensidad y esta crisis de cefalea, ¿vale? Aparte de ir a un fisioterapéutico experto que actúe sobre los puntos gatillos de esta cefalea de la musculatura. Otra cosa que también se ha visto que es eficaz, bueno, pues la biorretroalimentación con electromiografía. Esto obviamente no está a manos de toda persona, pero va encaminado en enseñar al paciente el autocontrol de la tensión de esa musculatura. Si el paciente controla esos músculos que no se le carguen demasiado, pues va a evitar que se le produzcan crisis de cefalea. Bueno, que el tratamiento no farmacológico no es suficiente, pues deberíamos pasar a los fármacos, ¿vale? ¿Cuáles son los que tienen mayor eficacia? Los AINE, ¿vale? Son los que tienen mayor eficacia porque disminuyen la frecuencia, la intensidad de las crisis, la carga emocional y el tiempo de evolución, ¿vale? El ibuprofeno, el naproxeno, la aspirina, el paracetamol, el enantium, dexketoprofeno y la endometacina, ¿vale? Son los que tienen mayor eficacia. Todo el nivel de evidencia A. ¿Qué es importante? Pues comenzar con una dosis óptima, ¿vale? No que tenga una dosis menor, porque al final lo que vamos a hacer es prolongar el dolor de cabeza y que no sea efectivo el tratamiento. Educar sobre la posología de no tomarse fármacos todos los días, ni muchísimos fármacos, ¿vale? Hay que intentar evitarlos. No tomar opiáceos, barbitúricos, ergometriptanes, ¿vale? Identificar y evitar los factores desencadenantes y nosotros como profesionales tenemos que identificar cuando un paciente necesita un tratamiento preventivo, cuando ya el tratamiento de los AINES no es suficiente. ¿Cuándo ponemos un tratamiento preventivo? Pues cuando el dolor lo tienen 2 días o más a la semana, ¿vale? Tienen dolor 2 veces a la semana o más, o cuando el tratamiento de la crisis no le es suficiente. Termina yendo a urgencias por dolor de cabeza reiteradas veces. Ahí ya tenemos que nosotros como profesionales identificar y saber que no es suficiente, tenemos que subir el escalón. Entonces, ¿cuál es el tratamiento preventivo? Pues la amitriptilina. La amitriptilina es la primera opción, el de mayor eficacia, ¿vale? ¿Qué pasa? Que hay que evitarlo en el glaucoma, la hipertrofia de próstata, el estreñimiento, las enfermedades hepáticas o algún paciente que tenga un bloqueo cardíaco. Si no se puede poner la amitriptilina o no tiene efecto o no es tratada, no lo acepta el paciente, pues pasaríamos a la nortriptilina, ¿vale? Que es la segunda opción. Si el paciente presenta insomnio, pues se puede asociar mirtazapina, ¿vale? Y si es concomitante con depresión, está recomendada la venlafaxina. Todo eso está ahí escrito y se podría leer. Aparte, pues obviamente nosotros como profesionales tenemos que monitorizar la respuesta al tratamiento, ver si le está haciendo efecto o no, explicarle al paciente que son antidepresivos, que están recomendados para esta crisis de cefalea, que para estos síntomas, que suele tardar entre 2 o 3 semanas, que el paciente confíe en que la medicación que le estamos poniendo es adecuada. Importante, que la dosis sea la correcta. Si hay que empezar gradualmente, hay que empezar gradualmente. Y básicamente este tratamiento requiere 6 meses mínimo de efecto, ¿vale? Aquí tenemos un resumen de lo que es la cefalea tensional. Desde lo que he empezado, aquí cuando tenemos que tratar una cefalea tensional y los siguientes pasos. Una cefalea tensional se trata cuando ya el paciente no puede realizar las actividades de su vida diaria debido al dolor de cabeza. Primer escalón, los AINES y el paracetamol. Que ya el paciente presenta 2 días a la semana dolor o entra la crisis y no se resuelve con los fármacos adecuados, pues había que tratar con fármacos preventivos mínimo 6 meses. Primera acción, amitriptilina. Que falla, la nortriptilina o mirtazapina en caso de insomnio. Si presenta depresión, venlafaxina, ¿vale? Y ya obviamente pues el calendario y Bueno, el y resto en último lugar os voy a de hablar de cosas las que ya he cefaleas explicado de trigeminal prevenir. autonómicas, Gracias. que son otro tipo de cefaleas primarias que se caracterizan
porque presentan un dolor unilateral en la región de distribución del nervio trigémino y se va a asociar a síntomas autonómicos que van a ser ipsilaterales al dolor. Dentro de este grupo de cefaleas se engloba la cefalea en racimos, la hemicrania paroxística, la hemicrania continua, la cefalea neurálgica unilateral de corta duración con inyección conjuntival y lagrimeo y la cefalea neurálgica unilateral de corta duración con síntomas autonómicos craneales. Bueno, pues de todas las cefaleas trigémino-autonómicas que he comentado, la cefalea en racimos va a ser la más prevalente y es por ello que me voy a centrar un poco más en ella. Esta cefalea se caracteriza por tener ser muy intensa, ser un dolor severo, agudo y punzante, unilateral en la zona periorbitaria o temporal, que puede generar alodinia cutánea y además generan inquietud en el paciente, es decir, el paciente se va a mover de un lado para otro, se va a balancear de adelante hacia atrás y además se va a acompañar de una serie de síntomas autonómicos. Estos síntomas se van a dar durante el ataque agudo, van a ser ipsilaterales, como ya hemos comentado, y los más frecuentes son sudoración, tosis, miosis, lagrimeo, inyección conjuntival, congestión nasal, rinorrea. Esta cefalea tiene una incidencia de 53 casos por año por cada 100.000 personas. Es 3 veces más frecuente en hombres que en mujeres y en esta el inicio además es más tardío. Y la edad de inicio suele ser entre la segunda y la quinta década de la vida. Estas crisis van a tener un ritmo circadiano, es decir, más frecuentes de madrugada y además también anual, más en primavera y en otoño. Y se puede desencadenar con el alcohol, con olores fuertes, con cambios meteorológicos y además las personas que lo padecen tienen un mayor riesgo de ansiedad y depresión y además tienen una tasa muy alta de ideación suicida. Para poder diagnosticarla es necesario que se cumplan una serie de criterios. El primero de ellos es que deben ser al menos 5 episodios que sean con una cefalea con un dolor unilateral de una intensidad grave en la zona en la que hemos comentado y con una duración entre 15 y 180 minutos sin haber administrado tratamiento. Además, como también hemos comentado, que se asocia a un síntoma autonómico y que se manifieste con una frecuencia entre una vez cada 2 días y hasta 8 veces al día, y que no sea atribuible a otro diagnóstico. Esta cefalea en racimos puede ser episódica, es decir, que cursa en brotes y que entre brote y brote tiene que haber pasado al menos 3 meses, o crónica, es decir, que no tenga periodo de remisión o que ese periodo sea menor de 3 meses. Y luego muchas sociedades indican que a toda persona que se diagnostica por primera vez de una cefalea en racimos se debería realizar una resonancia magnética. El tratamiento de este tipo de cefalea tiene 2 objetivos. Por un lado, tratar la crisis aguda, es decir, una terapia sintomática para ese momento agudo. Y por otro lado, reducir la frecuencia e intensidad de las crisis con una terapia preventiva. Dentro del tratamiento sintomático, en primer lugar, tenemos que hablar del oxígeno. La oxigenoterapia se va a administrar en posición sentada con una mascarilla facial a alto flujo a 12-15 litros durante mínimo 15-20 minutos. Y este tratamiento va a estar contraindicado en personas que tengan una EPOC grave, una insuficiencia cardíaca o una insuficiencia respiratoria. Si el oxígeno no es eficaz o no está fácilmente disponible, otra opción de tratamiento inicial que tenemos son los triptanes. El de elección sería el sumatriptán subcutáneo. Es el más eficaz para tratar las crisis, administrando inicialmente 6 miligramos. Será eficaz en el 95% de los casos, con un máximo que podemos administrar de 12 miligramos cada 24 horas. También tenemos el sumatriptán intranasal y son tratamientos que se deben iniciar de forma precoz y de forma contralateral al dolor. Además, a las 2 horas podríamos repetirlo si no fuera eficaz. Este tratamiento no se puede dar a personas con enfermedades cardiovasculares isquémicas, en accidentes cerebrovasculares, en hipertensión no controlada. Y otras alternativas ya que tendríamos para este tratamiento sintomático agudo podría ser la lidocaína, la ergotamina, el ocreótido.
Por otro lado, vamos a tener el grupo de tratamiento preventivo, que como hemos comentado es el que nos va a ayudar a reducir la frecuencia de los ataques. Dentro de estos tenemos los preventivos de transición, que van a ser de acción rápida, y los preventivos retardados, que van a hacer efecto por lo menos en 2 o más semanas. Dentro del primer grupo, los principales son los corticoides, que se iniciará con una dosis de 100 miligramos de prednisona al día durante 3 días y luego vamos disminuyendo 10 miligramos cada 3 días. No se puede dar más de 3 semanas ni más de 2 veces al año. Además, en este grupo también tenemos el bloqueo del nervio occipital mayor, que se puede administrar en pacientes que tienen más de 2 ataques al día, y si no hay respuesta se puede repetir tras 48 o 72 horas y no más de 3 intentos. Lo que se administraría sería un anestésico local como la lidocaína y un corticoide como la triancinolona, por ejemplo. Y en el tratamiento preventivo retardado, el que vamos a utilizar principalmente va a ser el verapamilo, en una dosis de 80 miligramos 3 veces al día. Se recomienda hacer un electrocardiograma previo, ya que se puede asociar a mayor riesgo de bloqueos cardíacos. Otros tratamientos en este grupo sería el topiramato, la gabapentina, la melatonina, el valproico. Otras terapias alternativas que tenemos, si esto que estamos utilizando no funcionase, sería la neuroestimulación del nervio occipital mayor o del nervio vago o del ganglio fino palatino, y además ya tratamientos más específicos como anticuerpos monoclonales o algunos procedimientos quirúrgicos. Ya por último, quería dejaros un cuadro con el diagnóstico diferencial de las cefaleas trigeminoautónomicas, en la que podemos comparar la cefalea en racimos, que he comentado en más profundidad, con los otros tipos de cefaleas, la hemicrania continua, la paroxística y la SUN-SUNA. Así como características es que las SUN y SUNA son la duración de los ataques, son de segundos de duración, pero son mucho más frecuentes en el día. Además, que la hemicrania continua y paroxística es más frecuente en mujeres que en hombres, a diferencia de lo que podía ser en la cefalea en racimos, y que estas dos, las hemicranias, por definición tienen que responder a indometacina como tratamiento. Y bueno, lo dejo ahí para que le echéis un vistacillo. Esta última diapositiva es un algoritmo muy sencillo, como un poco resumen del manejo de la cefalea en urgencias y cómo llegar a un diagnóstico de un tipo de cefalea u otra. Esperamos que os haya sido de ayuda para repasar la cefalea, que es un tema un poco intenso, y muchas gracias por vuestra atención.